Amigos y amigas, muy buenos días, tardes, noches, lo que sea, pero estamos muy contentos de estar aquí en otra Rapé entrevista más. Y hoy estoy muy contento porque me acompaña también dos personas. Estamos en consulta médica, señores y señores, y estamos en la sala de espera porque nos va a atender y vamos a ser curados, al menos en información, que es la información que cura, la que sí cura. Y estamos aquí con Carolina de Nova, mi compañera de la noticiera en este espacio. Es una gran periodista del Chamuco y estamos aquí con el doctor Hugo López-Gatell. Mil gracias, Rapé, Caro. Qué gusto estar aquí con ustedes, con el equipo de Rapé Entrevistas. Pues aquí estamos con muchas dudas porque hay muchos temas. Hay muchos temas, ha habido muchos cambios, hay campañas cada vez más fuertes, hay políticas de Estado, hay mucho que preguntarte, ¿no? Encantado. Hay mucho que preguntarte porque la salud creo que es lo más importante que tenemos, que nos preocupa, que nos ocupa. Cada vez hay más intervención de parte de este régimen, de esta administración. La vez pasada, el sexenio pasado también lo pudimos ver, obviamente con toda tu capacidad en la pandemia y todo esto. Hemos podido platicar contigo y seguimos con muchas dudas, ¿no? Bueno. Acaba de aparecer un nuevo virus, ¿no? Que se llama Klebsiella. Bacteria, perdóname. ¿Ves? Uno no sabe. ¿Qué pasa con este asunto, doctor? Con mucho gusto lo comentamos. Esto se platicó, como se conoce, en la conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum hace un par de días. Se trata de un brote, un evento epidémico local relativamente limitado, que infecta, es una bacteria que infecta o ha infectado ahora principalmente a niños hospitalizados, niñas y niños hospitalizados, y en algunos muy, muy lamentables casos les ha provocado la muerte. Vamos a poner el contexto. Esta bacteria, Klebsiella oxytoca, es una de muchas bacterias que existen en el planeta. No es una nueva bacteria, no es emergente, es importante saberlo. Y también para tranquilidad de la audiencia, no es como ocurre con los virus, por ejemplo el COVID, por ejemplo la influenza, de que surgen nuevas variantes o nuevas mutaciones y entonces van a arrasar con el planeta. Las bacterias raramente lo hacen. Esta bacteria vive normalmente en el intestino de los seres humanos, ahí está tranquila y no causa enfermedad. Vive en el intestino de otras especies animales no humanas, vive en la tierra y desde luego si llega a los sitios donde normalmente no vive, por ejemplo la sangre de los seres humanos, puede causar una enfermedad muy grave que se llama sepsis o bacteremia sepsis y puede causar la muerte. Ahora, ¿en qué situaciones puede ocurrir esto? También la audiencia a lo mejor está inquieta al escuchar esto pensando que mañana le puede pasar por comer algo, por beber algo o por caminar en algún sitio. No le va a pasar. Estos son contextos muy específicos. En la atención de la salud, en los hospitales particularmente, las bacterias están presentes por lo que acarrean los intestinos de todas las personas que están ahí, pacientes y no pacientes, incluso el personal médico, el personal de apoyo, todo. Y esas bacterias están en las superficies y están en los materiales que se utilizan, a menos que existan prácticas de higiene para cuidar que las superficies no se contaminen. Por supuesto, evitando, en primer lugar, que les caigan las sustancias correspondientes que acarrean la bacteria y desinfectándolas continuamente. Los quirófanos, por ejemplo, se desinfectan antes y después de cada evento quirúrgico. Se deben desinfectar. Los cuartos de hospitalización, las camas de hospitalización, los materiales que se utilizan. Todo material que se usa en cirugía o en la exploración física de una persona se esteriliza, se elimina por completo todos absolutamente los microbios que tienen ahí. Pero entonces, ¿por qué puede haber un brote si se hace todo eso? Bueno, la mayoría de este tipo de brotes, que no son tampoco raros, no son infrecuentes, ni en México ni en ningún lugar del mundo, incluyendo los países económicamente más poderosos,
La mayoría de las veces estos brotes ocurren por alguna brecha, alguna falla en algún procedimiento de desinfección en el sitio donde se está atendiendo a las personas. A veces en los procedimientos de desinfección preventivos, como lavarse las manos, va una parte del personal de salud, una persona, toca a un paciente porque lo exploró, no se lava las manos y toca a otro paciente. Y acarrea en sus manos, esto se describió claramente desde mediados del siglo XIX por el doctor Semmelweis, acarrea las bacterias que están pegadas en las manos. Entonces, por eso hay que lavarse continuamente las manos. Pero quiero precisar que del brote de que estamos hablando en México, en estas fechas específicas, hoy es 12 de diciembre, pero se ha mencionado en las últimas 2 semanas, es un brote diferente. En el sentido de que las investigaciones que hasta el momento ha hecho la autoridad sanitaria federal y local revelan que no hay grandes fallas, no han existido grandes fallas en este tipo de procedimientos de desinfección, preventivos y correctivos. Pero en cambio, sí se ha encontrado una asociación con el uso de uno de los insumos para la salud que se llama nutrición parenteral total, por sus siglas NPT. Aquí hago un paréntesis para aclarar 2 cosas. Yo ya no estoy adscrito a las oficinas centrales de la Secretaría de Salud, no soy funcionario del gobierno, trabajo para una entidad pública que es el Instituto Nacional de Salud Pública, pero yo ya no estoy involucrado en esto, por lo tanto que no se entienda lo que estoy diciendo como una expresión de la autoridad sanitaria. Muy bien. Segundo, no tengo información privilegiada que alguien me esté pasando o que yo estoy interpretando lo que se ha presentado públicamente por parte del gobierno de México, lo que se dice en la mañanera, en el aviso epidemiológico, etcétera. Entonces, habiendo aclarado esto, digo, el secretario de Salud, en el martes más reciente, comentaba que hay una empresa farmacéutica, dijo el nombre de la entidad Productos Hospitalarios fiscal, SADCB. Productos Hospitalarios de SADCB, pero yo quiero ponerle el nombre verdadero, porque lo tiene. Esta es una empresa que pertenece a un corporativo farmacéutico de capital mayormente mexicano que se llama PISA. Es un emporio. Esta empresa distribuye medicamentos al sector público y privado en México y en América Latina y hasta en Estados Unidos. Tiene más o menos 90 años de existencia en México. Había sido una empresa, yo digo, razonablemente buena, no se conocían grandes imperfecciones, pero no sé en qué fecha empezó a tener un comportamiento muy diferente. Lo que sí me consta, porque lo vivimos en su momento como funcionarios del gobierno del presidente López Obrador, en el sector salud, es que esta empresa se fue conformando como un monopolio durante los gobiernos del PRI y el PAN. Este es un detalle importante. Porque monopolio, como sabe la audiencia, quiere decir que hay una sola empresa que vende un determinado producto, o varios productos y una sola empresa. Bueno, de esto que estamos hablando como presunto, de acuerdo con la información que presentó el secretario de Salud, presunto mecanismo de infección por Klebsiella oxytoca de los niños y niñas afectados en el Estado de México y otros 2 estados, parece ser que es este producto que se llama nutrición parenteral total. Esto se trata de un líquido, eso es lo que lo explicó el secretario, de hecho, es un líquido que tiene todos los alimentos, todas las moléculas, todas las sustancias químicas que una persona puede necesitar durante un tiempo más o menos corto, pero a la vez de varias semanas. Porque hay personas que están críticamente enfermas, están intubadas, están sedadas, están en estado de coma, o tienen una afección del intestino, por ejemplo, y no pueden comer por la vía convencional. Así es. Entonces se les inyecta nutrición parenteral total, es como una lechita, se da cuenta, se ve así, parece un licuado. Y se pone a través de un tubito, un catéter, que va directamente al corazón. Y como tiene azúcares, tiene proteínas, tiene grasas, tiene minerales, además de ser nutrientes, es muy fácil que se contamine, a menos que se usen las más altas tecnologías y procedimientos de prevención de infecciones. Bueno, regreso a esta empresa. Resulta que esta empresa es un monopolio. Nadie en México le vende al sector público o al sector privado
nutrición parenteral total que no sea esta empresa. Uy. SAFE se llama, SAFE, que es filial de Grupo PISA. Mira. Y que tiene muchos nombres fiscales, como ese de productos hospitalarios. Ya. Bueno, lo menciono porque me recordó algo que, eso sí lo supe como funcionario de gobierno, pero no estoy revelando ningún secreto de Estado, porque ya lo habíamos ventilado públicamente cuando ocurrió, en 2019. Ajá. Tuvimos un brote en esa ocasión, idéntico o muy parecido a este, que afectó niñas, niños, adolescentes y adultas, principalmente en Guadalajara y la zona del Bajío, causando más de casi 40 personas afectadas y también muertes. Cuando se hizo la investigación epidemiológico-sanitaria, lo epidemiológico es directamente lo que le ocurre a las personas, sanitaria es en los productos que se utilizan en la atención de la salud, se logró rastrear que la fábrica más grande, esto que decía el secretario de Salud, las centrales de mezcla, se debe entender como la fábrica de esta nutrición parenteral. La más grande, que está en Guadalajara, estaba contaminada desde su punto de fabricación, desde los tubitos que pone. Y se logró identificar que la bacteria que contaminaba el producto en la salida, en la síntesis en la fábrica, era el mismo que estaba en los pacientes, ¿no? Entonces, insisto, con base en la información pública presentada por el gobierno federal, que es la única con la que yo cuento, sí, hago una inferencia que me vuelve a llevar a este problema grande. Y seguramente el público se preguntará, ¿y por qué no se hizo algo? Exacto. Bueno, la respuesta es claro que se hizo. Posiblemente el público recordará que durante todo el sexenio del presidente López Obrador hubo un ataque sistemático al gobierno, a la transformación, al presidente López Obrador. Las campañas brutales. A varios de nosotras y nosotros como funcionarios del gobierno, con el tema del desabasto de los medicamentos. Así es. En particular los del cáncer. Así es. Bueno, pues ahí les va otro comentario. Venga. Que lo mismo, no es un secreto de Estado, yo lo dije en la mañanera en aquel entonces. Esta misma empresa PISA es casi monopólica de prácticamente todos los medicamentos contra el cáncer que se utilizan en México. O sea, para fines prácticos es un monopolio. Y la gente recordará la palabra Metotrexate, que fue el primer producto farmacéutico contra el cáncer que se mencionó que estaba en desabasto. En aquel entonces, estamos hablando de primeros meses del gobierno del presidente López Obrador, 2019. Bueno, pues resulta que esta misma empresa tiene una fábrica de quimioterapias y otros medicamentos aquí en la Ciudad de México, en la zona de Coyoacán. Pues hubo muerte de 2 niños en el Hospital Pediátrico de Puebla porque estaba contaminada los frascos de Metotrexate. Entonces, nosotros que estábamos en la autoridad sanitaria, hicimos la acción correspondiente. En ese tiempo, por cierto, COFEPRIS no dependía de la Subsecretaría de Salud. Pero se hizo la investigación, se encontró dónde estaba la contaminación y se clausuró temporalmente la planta. A partir de ahí empezó el ataque sistemático de Grupo PISA y otros corporativos empresariales con la ayuda de los medios comerciales. Que se prestaron a esa campaña. Bueno, no se prestaron. No, se prestaron. Se vendieron. Claro. Y las asambleas de accionistas de varios de los medios corporativos, Grupo Imagen, donde está Excelsior, Radio Fórmula, varios otros, son parte de esto. Latinos ni se diga, ¿no? Sí, claro. Entonces, por eso se lanzó ese ataque. Entonces, es interesante cómo estas cosas levantan la memoria. La historia aquella fue que básicamente se inmovilizaron una cierta cantidad de lotes, eran, si no recuerdo mal, más de 36,000 frascos de Metotrexate, para prevenir que fueran a dañar a las personas, y entonces hubo un desabasto puntual, porque tienes una empresa que es el monopolio, es la única que vende, y le tienes que clausurar, porque si no contamina con bacterias a los niños que tienen cáncer, pues obviamente hubo desabasto. Aquella fue muy interesante porque la resolvimos finalmente. Por cierto, siempre estaré muy feliz de la intervención de la hoy secretaria de la Función Pública, la muy prestigiada Raquel Buenrostro, que era la oficial mayor de Hacienda, y rápidamente encontró la manera de hacer una compra a una empresa farmacéutica internacional de alto prestigio,
Nos ayudó la Marina, trajimos el Metrotexate y lo empezamos a utilizar. Se solucionó el desabasto. Pero la campaña sí. Pero la campaña siguió. Y fue de las cosas que más marcó a tu persona, a los que te dieron micrófono, al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. O sea, fue una de las cosas más feroces que hubo, porque los niños, obviamente, por supuesto que fue la mina de oro para sus campañas sucias, ¿no? Doctor, yo querría preguntarte justamente sobre esto de lo último de la bacteria. Si entiendo bien, fue ahora en el centro de Toluca, ¿no? Entonces sería ya Guadalajara, lo que nos contaste, después Puebla con el otro medicamento y esta vez en Toluca. El secretario de Salud dijo que ya podría como considerarse que ya había terminado el brote, sin embargo, como una medida precautoria, iban a tomar todavía un lapso de otra semana, si tengo entendido. Con esto, bueno, en tu perspectiva, obviamente, como especialista, ¿crees que sea, digamos, una buena medida, una medida con la que ya podamos sentirnos confiados en que ya este brote terminó? Y también de esto, la presidenta claramente también refirió, ¿no?, como las rutas que se van a seguir, la investigación profunda que tiene que haber, pero, o sea, con este sería el tercero, ¿no?, y son vidas de niños y niñas. Entonces, en tu perspectiva, ¿qué seguiría? Pues, o sea, una sanción incluso judicial, pues, ¿no? Una sanción de este nivel, ¿sería suficiente? O sea, ¿qué tendría que pasar si ya son 3 veces y en momentos, digamos, separados, pero que está cobrando vidas de niñas y niños? Me dio mucho gusto, gracias, Caro, por la pregunta y el comentario. Este martes 10 de diciembre de 2024, cuando la presidenta intervino en la mañanera, a continuación del secretario de Salud, y más allá de las explicaciones un poco más técnicas que hizo el secretario, fue contundente en decir, esto tiene responsabilidades sanitarias, administrativas y penales. Así es. Y comentó que ya se está haciendo lo correspondiente. Me da gusto, obviamente, porque, pues, como la mayoría del país, le tengo enorme respeto y confianza a la presidenta Sheinbaum, pero además, porque cuando fueron esos otros brotes, el de los dos de 2019, en su momento participaron las fiscalías locales. Y tenemos la desafortunada situación de que en la Ciudad de México encontramos muy buena respuesta, diligente, actuó, entró en acompañamiento con la de Puebla, etcétera. No tuvo todo el apoyo la de la Ciudad de México con respecto a lo que se hacía, quiero decir. Yeah. Pero en la de Jalisco se diluyó en la Fiscalía de Jalisco. Hasta donde tengo conocimiento, obviamente a uno como funcionario de salud ya no le toca darle el seguimiento específico a menos que haya un requerimiento, ¿no? Claro. Nosotros hicimos la información correspondiente. Hoy estamos hablando de un brote nuevamente en varios estados, de un proveedor nacional que es monopólico y de un evento de interés público que es repetido efectivamente. Entonces, eso habla de la necesidad, desde mi punto de vista, a reserva de que alguien experto en el derecho me corrija, de que intervenga la Autoridad de Procuración de Justicia Nacional, que es la Fiscalía General de la República. Yo creo que eso ayudaría mucho, porque podría haber un acompañamiento más directo de las autoridades federales en el campo de la salud, pues desde luego es el propio secretario, la COFEPRIS, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que depende del secretario directamente, para que la investigación sanitaria, donde se encuentra el análisis molecular, por ejemplo, dijo el secretario Kersenovich, se está haciendo una investigación sobre la identidad de los genes y las proteínas o las moléculas de las bacterias, porque este es un tipo de tecnología del análisis epidemiológico que ya tiene varios años o décadas utilizándose. Si uno encuentra que genéticamente la bacteria que sacas de la fábrica es igual a la que encuentras en las bolsas no abiertas de nutrición parenteral y es igual a la que encuentras en la sangre de los pacientes, es un punto de evidencia robustísimo de que de ahí viene la infección. Pero, insisto, si no hay una actividad coordinada de las autoridades judiciales con las autoridades de salud, se diluye, se queda en, bueno, ya les mandaré un oficio, un interrogatorio posteriormente,
Esto se queda en el aire y pasan años y después nadie sabe, nadie supo, hasta que se toma una decisión escindida en donde a lo mejor la autoridad de procuración de justicia, la fiscalía dice, no hubo nada, ¿no? Yeah. Entonces, ese tipo de investigaciones son importantes. Y aprovecho ya que me invitan a ello. Este es tu micrófono. A recordar otro, hablando de brotes de infección intrahospitalaria. Terminando el sexenio pasado, tuvimos 2 brotes importantísimos de otra cosa, que fue una infección por hongos. A ver. Los hongos también, hongos microscópicos, no estoy hablando de champiñones, portobelos. Los hongos microscópicos también pueden infectar la sangre y los tejidos de las personas. Y también en las personas, sobre todo que están debilitadas de su sistema inmune, claro, gravemente porque recibieron quimioterapia, porque tienen cáncer, o no tan gravemente como puede ser en las personas con diabetes, por ejemplo. O estrés. Bueno, también el estrés, pero ese no tanto. Pero puede propiciar una mayor susceptibilidad a las infecciones por hongos. Bueno, a fines del 2023-24, sí, 23, hubo 2 brotes, seguramente lo recordarán, se supo ampliamente en la prensa, uno en Durango y sucesivamente uno en Tamaulipas, muy lamentables, porque se trató de una contaminación por un hongo muy específico de productos anestésicos que se utilizan inyectados en la espina dorsal, en el canal medular, y que las personas afectadas fueron principalísimamente mujeres, pero además mujeres recién embarazadas que acababan de tener a sus partos y sus cesáreas. De hecho, la razón de la anestesia fue que les hicieron cesáreas. Claro. Y se encontró, por estos mecanismos moleculares modernos, pero también la investigación epidemiológica sistemática, que la fuente de contaminación eran los frascos de la anestesia. Este fenómeno ni es exclusivo de México, ni es nuevo tampoco. Hubo un famoso brote muy parecido, por otro hongo distinto, pero también en anestesia, en Estados Unidos. Y lo menciono hace varios años. Lo menciono porque dejó lecciones muy útiles sobre la importancia de estas investigaciones, que deben ser con una base científica robusta, en lo médico, o en lo sanitario, y lo judicial, o lo pericial. Entonces, la autoridad pericial no puede nada más, con base en sus propios recursos, su conocimiento de las leyes, empezar a hacer una investigación. Debe acudir a personas expertas en el campo de la epidemiología. Claro. Esto, de hecho, académicamente se llama epidemiología forense. Y es una investigación epidemiológica orientada con propósitos forenses. Bueno, entonces, y por ahí parece que en las noticias, a ver si ustedes lo encuentran, ha habido otro brote reciente de lo mismo. Entonces, 2 cosas o 3. Una, si no hay una colaboración estrecha y auditable públicamente, obviamente el contenido de la investigación tiene sus razones y sus fundamentos jurídicos para estar en reserva durante un tiempo, pero que la actuación de la Procuración de Justicia y de la autoridad sanitaria sean auditadas de qué pasó, dónde están los responsables, eso le toca al pueblo. Entonces, por eso es que lo menciono yo aquí públicamente. Segundo, esta colaboración es muy deseable, pero suele ocurrir cuando hay una voluntad política importante. Por eso me llena de entusiasmo y orgullo que la presidenta Sheinbaum haya sido tan categórica, tan precisa en su intervención. Desde luego, pues las fiscalías son autónomas y tendrán que estar a la altura. Claro. Y ojalá que la Fiscalía General tome cartas en el asunto. Tercero, la autoridad sanitaria pues tiene que jugar un papel de colaborador de la autoridad y de la investigación pericial en todas sus instancias y hasta las últimas consecuencias, ¿no? Y lo último. La presidenta Sheinbaum ha tomado una decisión que me parece buenísima. Y se ve, en la mañanera se presenta ahora mismo también a través del subsecretario Eduardo Clark, y donde está participando muy activamente la secretaria Raquel Buenrostro, lo cual es garantía de éxito, para hacer un sistema de abastecimiento público de los insumos para la salud, de medicamentos, de vacunas, de material de curación, de todo. Y esto es importantísimo porque, como se ve en el caso de esto,
estos ejemplos que hemos mencionado, si no existe soberanía sanitaria, es decir, la capacidad del Estado Nacional de determinar en términos teóricos y prácticos, jurídicos y operativos y financieros, su abastecimiento de insumos para la salud, estamos a merced de estas mafias. Exactamente, estos y sobre todo monopolio. Es algo muy peligroso. Oigan, ahora sí, vamos a un corte de estación. Esto ya se puso buenísimo y todavía tenemos muchas preguntas que consultarte, doctor. Así que mucho gusto. Ahorita regresamos. No se vayan. Café de champú. En la taza. Espérame. ¿Ya me veo? Oye, está buenísimo este café, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque lo estás tomando en una taza del champú. ¿Y sabes dónde lo puedes conseguir? En la tiendita del Averno. Así es. Está buenísimo. Ya lo sabe. Tome café champú. Y bueno, ya estamos acá de regreso en esta Rapé Entrevista donde me colé porque pues tenemos pues muchas dudas todavía con el doctor Hugo López-Gatell. Justamente lo entrevistamos hace un par de semanas por este tema de los vapeadores, que también acá le hemos dado como mucho seguimiento, sobre todo por la preocupación y que también es compartida por la audiencia, o sea, lo vemos en los comentarios que nos ponen, por las infancias, sobre todo las infancias y los adolescentes, pues de este instrumento que se vende de manera pues en cualquier lado, y también este agravante, ¿no? Que obviamente pues al ser consumidores pues tan pequeños lo pueden conseguir en cualquier lugar y tal. Hablábamos justamente esa vez de, para empezar, los frenos que hubieron en materia del Poder Judicial, ¿no? Estos amparos que se dieron una y otra vez a estas grandes empresas, y también del esfuerzo que en materia legislativa se ha impulsado desde el sexenio pasado con Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, todo esto a colación porque apenas el Senado aprobó pues ya que en rango constitucional ya esta prohibición a los vapeadores. Y ayer estábamos viendo en el Senado como esta discusión, el PAN rasgándose las vestiduras, un Ricardo Anaya diciendo que esto atentaba contra la libertad, ¿no? Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano. Sí, hay una... Vapeando ahí. Vapeando, sí, también en la Ciudad de México, sí. El argumento que un poco manejan, digo, hay como ciertas diferencias, pero en parte es como esto atenta contra la libertad. Si prohibimos eso, entonces hay que prohibir también el alcohol, que es todo un tema también, ¿no? Todo esto de la regulación y tal. Bueno, pero el punto, doctor, es que queremos preguntarle, bueno, primero que nos recuerde por qué esta gravedad. O sea, nosotros pensamos, sin conocer tampoco y ser muy especialistas, pero que sí el tema de los vapeadores, porque la COFEPRIS incluso también ya ha emitido informes sobre que contienen acetonas, me parece que incluso veneno para ratas, si no estoy en... Contenidos que están presentes en el veneno para ratas. Okay. Y hasta productos radiactivos. O sea, altamente... Hasta trazas de polonio. Y también por el agravante de que son especialmente hechos atractivos, como decíamos, para las infancias, ¿no? Con saborcito de chicle, frambuesa, de sandía, de frambuesa. Sí. Entonces, bueno, primero, ¿por qué? O sea, pues, si nos puedes ayudar a aclarar, ¿por qué es tan importante? O sea, ¿por qué, digamos, está en el mismo, se llevaron a una discusión de prohibición constitucional? Y si estos argumentos que vemos de parte de la oposición tendrán algo de sentido. Ya. Con mucho gusto lo comentamos. Efectivamente, ayer estaba este señor Ricky Canallín, me acordé de su apodo, Riquín Canallín, desgarrándose las vestiduras en la tribuna del Senado por el tema de la prohibición. Entonces me gustaría, agradeciendo la pregunta, abordar tres de los grandes mentiras, mitos, falacias que estratégicamente está sembrando la industria tabacalera internacional, porque es la que está detrás. Exacto. O sea, si el público quiere saber quién es el que está impulsando los vapeadores, no es un vendedor de la esquina. No, es tres empresas, particularmente dos empresas. En el mundo hay 3 empresas tabacaleras, punto. Todo lo demás son filiales, firmas locales, representaciones en un país.
Philip Morris International, que es la más grande, British American Tobacco, o Tobacco, que es BAT, y una empresa cuyo nombre no recuerdo exactamente, pero es la empresa japonesa de tabaco. Okay. No hay más. Desde hace décadas existe. Desde toda la vida. Toda la vida que existe el tabaco. La historia del tabaco es interesante. Un resumen rapidísimo. Ajá. El tabaco es una planta milenaria, obviamente, que desde hace por lo menos unos 4 o 5 siglos se conoce con un uso ritual. En varios lugares, y aquí en América hay mucha documentación antropológica del uso ritual del tabaco. Claro. Nicotiana tabacum es el nombre científico. No se cultivaba, era una planta casi silvestre, un quelite podríamos decir. Y un día a alguien se le ocurrió que lo enrollaba, le prendía fuego y se lo fumaba. Y tenía algunos efectos relajantes que estimulaban a las personas, ¿no? Como la marihuana y como muchísimas plantas. Claro. Pero con el advenimiento de la revolución industrial, también conocida como la expansión del capitalismo en el siglo XIX, alguien, que fueron las familias tabacaleras, principalmente en Reino Unido y en Estados Unidos, encontraron dónde hacer la gran mina de negocio, de riqueza. Y entonces pasaron de una planta que era de uso ritual, marginal se puede decir, asociado después a algunas modas de consumo en ciertas élites intelectuales y de dinero, podría ser un emporio industrial. ¿Por qué caractericé esto? Porque si le cambiamos el color y en vez de ser una plantita café ahora es verde, podemos ver la realidad que estamos viviendo hoy, ¿no? Sí. Bueno, cuando se volvió un asunto industrial, el daño a la salud que provocaba desde su uso ritual ahora se volvió de tamaño industrial, porque ahora teníamos masas y masas de personas de todas las edades consumiendo un producto sistemáticamente administrado por una industria que buscaba que lo siguieran utilizando. Y entonces empezó a emerger el cáncer de pulmón, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, conocida como EPOC, la bronquitis crónica, los infartos cardíacos tempranos, los infartos cerebrales, que causan la muerte o dejan con incapacidad, discapacidad permanente. Otros cánceres, lengua, faringe, laringe, labio, esófago, estómago, colon, páncreas, vejiga. Pongan la lista, toda la anatomía. ¿Sí? El tabaco irremediablemente provoca cáncer en cualquier órgano del cuerpo. Yeah. Pero fue hasta los años 20 del siglo pasado, del siglo XX, cuando un grupo muy prestigiado de médicos, científicos, hablo en masculino porque solo eran hombres, aunque estoy seguro que sus colaboradoras eran mujeres y no las pusieron en los artículos, en Reino Unido hicieron un estudio muy famoso que se llamaba el estudio de los médicos británicos. Entonces, a lo largo de muchos años reclutaron a un conjunto de médicos, varias decenas, y le dijeron, ¿quieres participar? Cada 6 meses vienes a una exploración. Clasificaron a esos médicos y dijeron, ¿fuma? No fuma. O fuma, no fuma. O no fumaba y ahora fuma. Y midieron el tiempo que llevaban fumando y entonces luego compararon la frecuencia de daño pulmonar, de cáncer pulmonar y otras enfermedades entre quienes fumaban contra quienes no fumaban. Y había una diferencia de 50 veces prácticamente. Dicho con ello, el tabaco es uno de los productos más tóxicos que se conocen en el consumo humano. Bueno, la industria, que ya era un emporio, pero que estaba en pleno crecimiento, se ha encargado desde entonces de desacreditar, desprestigiar, distorsionar la evidencia científica que ha demostrado con absoluta consistencia que el cigarro causa cáncer, causa enfermedad pulmonar, causa infartos, etcétera, ¿no? Pagan millones. Vaya, han creado hasta institutos, tienen edificios completos con 2,000 personas trabajando. Esto estoy hablando de Estados Unidos, por ejemplo, y tienen un nombre que se llama Instituto para el Aire Limpio, para distraer la atención del tabaco. Presente. También empezó a crecer la conciencia no solamente del personal de salud o del personal académico o del público, sino de los gobiernos soberanos, de que el cigarro mata
y empezaron a crearse consensos sobre políticas públicas, incluyendo cambios legislativos de restricción, de regulación cada vez más severos. Por ejemplo, hoy espacios 100% libres de humo y emisiones del tabaco por cualquier mecanismo, restricciones para que no se exhiban los productos del tabaco, que no haya publicidad del tabaco en medios electrónicos o medios masivos. O agregar las imágenes. Agregar los pictogramas de advertencia que muestran la realidad de los daños en fotografía. Cajetillas neutras que en algunos países no tienen la marca, no tienen la etiqueta. Evitar que patrocinen, que financien, por ejemplo, la industria del deporte. Claro. Antes había en la Fórmula 1 había un auto emblemático con una cajetilla ahí, andando, ¿no? De hecho, la cajetilla neutra es por eso, porque la cajetilla misma es un instrumento de publicidad. Claro. Si es gris, pues ya no es publicidad. Bueno, entonces esto fue avanzando y la industria tabacalera mundial empezó a perder dinero, como lo dijo cínicamente ayer Ricky Riquín. Pero no fue casual. La industria, pues, digo, tontos no son, definitivamente. No. Eso sí no les vamos a decir. Tontos no. Perversos, se pasan de listos, sí. Empezó a anticiparse. Y desde los años 60, que lo habíamos dicho en la entrevista, empezó a inventar nuevas formas de consumo de tabaco. Era la emergencia de la industria de los cibernéticos, de los elementos cibernéticos y las computadoras y demás. Y empezaron a hacer prototipos de aparatitos electrónicos que calientan el tabaco, ya sea sólido o una fase líquida del tabaco, líquido de tabaco, por decirlo de una manera vernácula, y entonces aspira el usuario los vapores que son el contenido del tabaco. Entonces, esos son los vapeadores, esos son los cigarrillos electrónicos, y desde los años 70 se dieron cuenta, con estudios de mercadotecnia y muchas cosas muy sofisticadas que ellos hacen y tienen y pagan, que el blanco principal era la juventud y la niñez. Entonces dijeron, ¿cómo hacemos para seguir reclutando gente a la epidemia de adicción del tabaco? Pues con estos aparatitos empezando desde temprano. El blanco de mercado de los vapeadores y cigarrillos electrónicos es la infancia, 7 años. Su hija o hijo que está ahorita en segundo de primaria está en riesgo porque la industria tabacalera quiere ir por ella o por él para que empiece a chupetear un aparatito que está de color rosita, que sabe a menta, que se ve cool porque parece el teléfono celular. Exacto. Y en las redes sociales ahora está de moda. Y entonces si mi amiguita lo hace a los 7 años. ¿Se puede hablar de libertad de decisión de una persona de 7 años? Claro que no. Evidentemente que no. Con todo el respeto que tienen la infancia. Pero el desarrollo cerebral no les da para tener una voluntad plena y una capacidad de procesar plenamente la información. Sí, exactamente. ¿No? Y luego la juventud, obviamente, que es muy propensa a imitar. Ahí empieza típicamente muchas de las conductas de riesgo en el sexo, en la socialización. El sentido de pertenencia al grupo, me veo cool, exactamente, lo dijiste bien, la cultura. ¿Sí? Recordarán en México una campaña que se hizo al final del sexenio de Peña Nieto, que patrocina una entidad que se llama el Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Esa campaña se llama No está chido. Sigue por ahí activa. En el sexenio de Peña Nieto, donde obviamente el poder político y el poder económico eran uno y lo mismo, COFEPRIS, la Comisión contra las Adicciones y varias otras oficinas públicas eran partícipes de la campaña. Lo interesante aquí es que la campaña decía no está chido fumar. Y era la antesala a la oleada de propaganda, de publicidad, de vapear. No está chido fumar, pero está chido vapear. Exactamente. Ese es lo que los estrategas y No, vapear no es fumar, decían muchos. Llegabas a un medio de transporte público y oiga, deje de hacer eso, de fumar. No estoy fumando, estoy vapeando. No. Lo que nos lleva directamente a las otras dos falacias de la industria. Una es que vapeadores o vapeo o cigarrillos electrónicos son un mecanismo para dejar de fumar, en quien ya fuma, y ya es adicto. O bien,
para evitar que se fume, porque es el reemplazo que va de la mano con la otra mentira, la otra falacia, que es que los vapeadores son, dice la industria, el mecanismo saludable o menos dañino de consumir tabaco. Ambas cosas son absolutamente falsas. No hay evidencia científica creíble que no venga de estos pseudoinstitutos pagados por la industria tabacalera global que haya demostrado eso. Y en cambio sí, la investigación científica creíble, independiente de la industria, ha documentado una cosa que se llama la epidemia dual. La persona empieza a vapear, el efecto farmacológico de la nicotina, que nos hace a todas y todos susceptibles a la avidez, el deseo de seguir consumiendo, engancha a la persona, y entonces ya después, por igual, y esto puede ocurrir al mes o dentro de un año, por igual consume un vapeo que consume un cigarrillo. Donde puede consumir cigarrillo es el cigarrillo, donde no se lo permiten, usa el vapeador. Entonces, las falacias de la industria no son accidentes, están diseñadas por personas, grupos, corporaciones expertas en publicidad que buscan persuadir a la audiencia. Pero quiero terminar esta intervención comentando sobre la tercera gran falacia, que es la que verbalizan los agentes de la industria que se expresan en foros públicos como las legislaturas, por ejemplo, el Senado de la República, ayer Ricky Riquín, o anteayer en la Cámara de Diputados, una diputada del Movimiento Ciudadano, o lo ha hecho varios diputados del Movimiento Ciudadano, hasta el propio nuevo presidente del Movimiento Ciudadano, por cierto, sistemáticos odiadores de mi persona, lo sé. Entre otras por estas razones. Así es. La falacia consiste en decir: no vamos a permitir que se coarte la libertad, porque cada persona es soberana y debe decidir qué consume, si quiere consumir agua o emborracharse con un litro de mezcal, si quiere consumir un cigarrillo o un vapeador. Interesantemente nunca dijeron o no fumar, ¿no? Solo dijeron las opciones de sí fumar, etcétera, ¿no? Debe quedar muy claro. La reforma constitucional que acaba de aprobar sucesivamente la Cámara de Diputados con 420 votos en favor y ayer la Cámara de Senadores con 100 votos a favor, es decir, mayorías aplastantes, y que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador, que prohíbe la comercialización, la distribución con fines comerciales, la importación, la exportación de vapeadores, cigarrillos electrónicos y todos los dispositivos análogos, porque incluye todo, además del fentanilo y las drogas sintéticas, porque incluye todo. También truco publicitario de Ricky Riquín, que dijo solo el fentanilo. No hablaron de la cocaína, no hablaron de falso, es todo. ¿Quién debe cumplirla? Esto es clave cuando se habla de prohibición. ¿Quién está obligado a cumplir la prohibición? ¿Es usted, persona libre y soberana, que quiere decidir si se toma un café, un brócoli, una enchilada o una manzana y le van a quitar el Estado autoritario la libertad? No, usted no está obligado a cumplirla. Si usted tiene en su casa uno de estos productos nocivos para la salud que causan múltiples enfermedades, entre ellas cáncer, infartos y muerte, y quiere seguirlo consumiendo, usted es libre. Nadie le va a ir a perseguir por ello, nadie que represente al Estado mexicano. Pero el Estado mexicano lo que sí va a hacer es proteger su salud, impidiéndole, en virtud de la Constitución, o con una obligación constitucional y todo lo que de ello derive, a quien le está poniendo ese producto nocivo a usted, a su familia, incluyendo a sus hijos, desde los más chiquitos. Entonces el Estado está actuando para proteger a las personas de carne y hueso de una corporación anónima. Nadie sabe quién es el dueño de la industria tabacalera, ¿verdad? Es una corporación anónima donde un conjunto de millonarios, hablo en masculino porque seguramente la mayoría son hombres, que viven a lo mejor en un penthouse en Nueva York o en una villa en Italia, se están haciendo inmensamente ricos a costa de su salud y de su vida, y del pariente que usted tiene, que hoy tiene una discapacidad permanente porque sufrió un infarto cerebral después de haber fumado varios años de su vida. Así es.
¿Puedo preguntar una cosa? Claro. Es que, o sea, bueno, no sé si esa pueda considerarse como una cuarta falacia o como sea, pero que también lo vimos muy presente ayer del mercado negro. Lo sí. Quiero juntar con algo porque, bueno, o sea, uno de los argumentos principales es como si nosotros lo prohibimos, entonces lo que hacemos en realidad es dar pie al mercado negro. Ya existen los consumidores y entonces van a buscarlo a como dé lugar, ¿no? Y eso quería unirlo justamente también a esta parte de el cómo podemos... Bueno, tal vez ya sea una segunda pregunta como diferente, pero también porque creo que poco se ha hablado. Sí habían como algunos posicionamientos de no, lo que tenemos que hacer es de una manera integral, pues combatirlo, ¿no? Con información y tal. Pero justamente hay pocos foros, por esto mismo que tú nos explicabas, sobre que incluso, o sea, si estos institutos están pagados y todos los medios hegemónicos también están pagados, entonces, ¿quién nos va a informar sobre los daños? Claro. ¿Cómo podemos tener una visión objetiva de qué estamos consumiendo? Pero bueno, eso después. Bueno, pero ahorita esta parte del mercado Esta parte negro. Efectivamente la podemos enumerar como una cuarta falacia diseñada, no accidental, no es que se le salió decir, diseñada para confundir, para distorsionar la discusión. Y es la falacia de que si uno prohíbe algo, si el Estado, si una entidad soberana que representa el interés público prohíbe algo, entonces va a emerger o ampliarse el mercado negro, que va de la mano con lo que quieren inducir, que es la sensación de zozobra, de que, no, entre mercado negro y mejor lo compro en la tienda de la esquina, ¿no? Estas tiendas de color rojo y amarillo que están por todos lados y que venden comida chatarra, ¿no? O una famosa corporación que existe desde el siglo XIX que tiene restaurantes y también tiendas. Mejor lo compro ahí, ¿no? Y me voy pues bien vestidito y con mi reloj lujoso y en mi coche, ¿no? Están apelando a esa perspectiva hasta cierto punto ñoña del aspiracionismo, de que salga bonito. Va de la mano con no está chido, con no está chido, si se fijan, la narrativa mucho iba de no está chido porque huele feo, no está chido porque se ve mal, ¿no? Entonces son puros conceptos aspiracionistas. Estrategia de publicidad al más puro método, ¿no? Publicidad comercial. Hay un ejemplo muy contundente, pero hay muchísimos. Hay teoría sociológica, psicológica, antropológica, pero hay un ejemplo factual de un estudio que se hizo por parte del Instituto Nacional de Salud Pública, apoyado por la Organización Panamericana de la Salud, en México, para investigar la pregunta científica de si aumentar los impuestos al tabaco, a los productos convencionales, y restringir la publicidad, habría aparecer o ampliar el comercio ilícito, el contrabando de cigarrillos. Porque la narrativa de la industria, en las vísperas de que estas medidas legales ocurrieran, eso hace algunos años, empezó a espantar, como se dice coloquialmente con el petate del muerto, diciendo, va a aparecer el mercado negro. Y el estudio fue interesantísimo porque investigaron, por ejemplo, colillas. Colillas, fueron a hacer colectas nacionales de colillas, compararlas si era la legal, la ilegal, qué tipo de cigarro. Está perfectamente documentado cuál era el patrón de consumo de cigarrillos en México. Órale. Antes y después de la medida. Y la respuesta es contundente, científicamente robusta. No hubo cambio en la proporción de contrabando por restringir a los productos del tabaco. Y solo termino con un comentario. Me parece cínico por parte de las legislaturas, de las bancadas legislativas de la industria, me estoy refiriendo a estos que se sabe que son cómplices de la industria, que defienden los intereses de la industria tabacalera y de otras industrias que dañan la salud, de decir prácticamente lo que están diciendo es, o lo compras en la tienda bonita de la esquina, o te va a vender el mercado negro. El dealer. El dealer, ¿no? Entonces, pues de todos modos el producto va a hacer daño, te lo venda el dealer o te lo venda la tienda bonita de la esquina, porque esencialmente los vapeadores, cigarrillos electrónicos, son al menos igualmente dañinos para la salud que cigarrillos puros, pipas, y adicionalmente dañinos para la salud,
porque tienen una gran cantidad de químicos aditivos precisamente para evitar que se queme el tabaco. Claro. Y esos son los que descubrió COFEPRIS. Ya. Hay otro tema, sí, que nos quedan 5 minutos, pero nos podemos extender porque no vamos a desaprovechar tu presencia, doctor. Porque hay un tema que también le preocupa a la gente que ahorita está pegando durísimo en redes sociales, que son los charlatanes. No sé si podríamos hablar un poco de eso, porque bueno, pues hubo un caso muy sonado, ¿no? De una psiquiatra de Puebla, Marilyn Coate, que ya intervino la justicia, pero yo creo que fue por la presión social. Sí. Y se identificaron a muchos y muchas más. ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos ante esto? Claro. ¿No? Porque pues eso está revisando las cédulas y la manga del muerto. Y no lo quiero dejar al margen. También esta, no sé si podamos relacionarlo, pero creo que es importante hablar de estas farmacias famosísimas a las que casi todo el país acude. Sí. ¿Qué nos puedes hablar al respecto? Podemos ampliar el programa. No me entiendes, chamuco, así se llama el chamuco. Sí. Pues es que hay que aprovecharte, mano. ¿Quién te manda? ¿Quién me manda? Exacto. Sí, puedo comentar algunas cosas con mucho gusto. Y efectivamente yo también asocio este fenómeno que fue mediático, casi de burbuja, de ¡ay, Marilyn! Sí. Y la gente posiblemente lo disoció de los fenómenos estructurales que han establecido, que han llevado a que el Sistema Nacional de Salud de México esté en las condiciones en que está. Que ha mejorado ahora con lo que logramos hacer. Pero falta mucho. Estoy escribiendo ahora por invitación un artículo para Sentido Común y otro para Conciencias, donde voy a detallar lo que hicimos con el presidente López Obrador, pero lo que todavía falta, que es muchísimo. Entonces, el caso concreto de Marilyn, como se sabe, pues fue una persona charlatana. Me da la impresión, lo digo con mucha prudencia o cuidado, sin ser experto en ese campo, que pudiera esta persona tener una conducta sociopática que amerita un estudio per se de la persona, claro, y del patrón de conducta, ¿no? Pero hasta ahí la dejo. Un poquito más atrás, analicemos las cosas por capas. Ajá. Revela una limitación de la autoridad educativa, por un lado, en la local, en lo que le corresponda, y la nacional, okay, en lo que también le corresponda, y la autoridad sanitaria local y nacional o federal. Uh-huh. Esta limitación, ojo, quiero ser contundente, no me refiero al actuar de los funcionarios de hoy, okay, no, me refiero a las limitaciones que tiene un Estado, un gobierno, que a lo largo de 36, casi 40 años, durante el periodo neoliberal, por diseño, se estuvo desmantelando. Así es. Y me estoy refiriendo a que las políticas neoliberales, como se conoce perfectamente, estuvieron encaminadas a achicar, a disminuir la cantidad de funcionarios operando y atarles las manos en virtud de quitar regulación de múltiples campos. Los 3 campos más afectados fueron la salud, uh-huh, las relaciones laborales, sí, cierto, y el cuidado del medio ambiente. Pero prácticamente todos los ámbitos de la vida pública se le restringió por reformas, a veces constitucionales, a veces legales, a veces reglamentarias, a veces normativas, uh-huh, se le restringió al gobierno la capacidad de actuación y se le concedió a entidades privadas. Por ejemplo, en salud, para que vean cómo todo es embona y está conectado. En el sexenio, si no recuerdo mal, de Peña Nieto, se creó una cosa que se llama el Consejo de Acreditación en Medicina. Okay. Se me olvidó el nombre exacto, se los debo. Mismo que está escrito en la Ley General de Salud. Pero resulta que este consejo, Consejo de Certificación de Especialidades Médicas, CONACEM, okay, ya me acordé. Muy bien. Este consejo no es una oficina pública. Las personas que ahí trabajan no tienen una responsabilidad con el gobierno. Es una entidad privada. Mira.
una especie de, no es especie, jurídica y fiscalmente es una asociación civil. Okay. Que el verbo que le encanta al neoliberalismo coadyuva a la autoridad a ejercer la función de certificar a las personas que presuntamente hicieron una especialidad médica para ver si son competentes o no para ejercer su función. Mira nada más. Entonces, en los gobiernos neoliberales se hizo una sustitución de las responsabilidades del gobierno por una entidad privada. Pero con tal peso jurídico que en la propia Ley General de Salud se le confieren las atribuciones a esa entidad privada o social. Ah, qué caray. Dicho de paso, esto es un pendiente, sí, porque esto permanece vigente hasta el minuto de hoy. Esa entidad cobra también, esa es otra, cambió. Antes a lo mejor el trámite eran 300 pesos para ser candidato a hacer el examen de la especialidad, y el gobierno, o una combinación de educación pública con salud, acreditaban. La Academia de Medicina ayudaba un poco en el proceso. Pero ahora cobran bastante, bastante más, no sé ni cuánto, pero cobran bastante. Okay. También es una minita, es una empresita, ¿no? Negocias. Esto es análogo a, por cierto, que también sigue vigente, y recuerdo porque yo era estudiante y Claudia Sheinbaum, nuestra querida presidenta también, en esos tiempos, cuando se creó el Coneval. Perdón, el Ceneval. El Ceneval. El Ceneval, el Coneval es otra sí. cosa que también se está ahora quitando afortunadamente, pero el Ceneval, que es una entidad privada, que acredita estudios de licenciatura, de bachillerato, Así es. Y en todo el aparato de la educación pública nacional hay obligaciones de presentar el examen del Ceneval, que cuesta también. Este es un modelo adoptado de Estados Unidos, que está, modelo que tiene muchos años allá. Bueno, no nos perdamos. Entonces, pero ahí sí está de manera muy directa una responsabilidad de omisión del Estado, no por culpa, lo dejo muy en claro, por funcionarios en activo en este momento, sino porque estructuralmente se fueron degradando las responsabilidades del Estado para concedérselas a las entidades privadas durante los gobiernos neoliberales, como parte de un proyecto, de una doctrina, de un modelo político y económico llamado neoliberalismo. Vámonos a las farmacias. Esto lo dije muchas veces en la mañanera, una vez hasta familiares de un personaje que no voy a mencionar, pero voy a aludir a quién es, se ofendieron. Hubo en los años 80, concretamente 1982, 1988, un emblemático secretario de salud, muy poderoso, muy inteligente, muy brillante, un hombre muy brillante, en lo científico y en lo político, más lo segundo que lo primero. Que fue rector de la Universidad Nacional y posteriormente fue el secretario de Salud 1982-88, y que es en muy buena medida el autor intelectual de la Ley General de Salud que permanece vigente hasta este minuto. Se promulgó en 1984. Hizo muchas cosas buenas, lo aclaro para que nadie se dé por ofendido u ofendida, pero también hizo cosas que desde mi punto de vista son adversas al interés público. Ojo, no estoy hablando de un personaje perverso o torpe, estoy hablando de un personaje que tiene un pensamiento político, ya murió, que en paz descanse, tuvo un pensamiento político que correspondió con la emergencia del neoliberalismo en México, 1982, Miguel de la Madrid, el presidente. Y entonces fue reconformando el Sistema Nacional de Salud en lo que ellos mismos, los puede uno citar, sus propios documentos, yo digo, son una confesión de parte. O sea, no lo está uno difamando, está escrito. Se orientaba a disminuir la capacidad pública y a abrir como mercancía, cito a la presidenta Sheinbaum, como mercancía la salud, que la salud se volviera una gran mercancía. Fue un proyecto político. Desregulación, cesión de facultades a entidades privadas, coinversión primero y luego sustitución de inversión en infraestructura, en equipos, etcétera, lo que describía el presidente López Obrador del Estado que guarda el ISSSTE, por ejemplo, que es terrorífico. Afortunadamente, nuestro querido Martí Batres hoy está haciendo una gran labor junto con el doctor Reyes Terán, que es el director médico, estupendo personaje. Pero hicieron esto. Después vino una segunda generación de reformas, es el nombre
técnico, llamémosle, que ellos y ellas utilizan, que fue ejecutado por un sucesor intelectual de este secretario del que hablo, y que es un personaje también intelectualmente muy brillante, especialista en sistemas de salud, que fue secretario de salud durante el gobierno de Fox, 2000-2006, y que inventó un modelo de organización del financiamiento de salud muy antagónico con una perspectiva social, y que era reemplazarlo por un asunto de cuentas individuales, de aseguramientos individuales, financieros, sin un crecimiento real respecto al crecimiento de la población, de las instalaciones, el personal y los equipamientos para proveer servicios de salud. Entonces, esa cosa que se llamó en México Seguro Popular, formalmente Régimen de Protección Social en Salud, fue un gran mito, entre otras cosas porque fue que ya no lo pague el gobierno y además del servicio, sino que lo pague el gobierno y el servicio lo da un privado. Ese es el proyecto de fondo. No creció la infraestructura, y cuando digo infraestructura un poco hablo genéricamente, con todo respeto, de el edificio, los equipos y las personas. En lo público no creció, porque desde el 82, y por eso hablé del mentor y del alumno, cuando ese secretario era rector de la universidad, no fue exactamente en el 82, fue incluso un poco antes, inmediatamente antes, achicó la oferta educativa para muchas profesiones, incluido salud. No me digas. Directo, es documentable. En la Facultad de Medicina de la UNAM, de donde él era rector, la que está en CEU, la UNAM tiene otras escuelas de medicina, había generaciones donde ingresaban 10,000 estudiantes, hombres y mujeres. Se graduaba una proporción menor, como suele ocurrir. Todo. Pero 10,000, y si salía la cuarta parte, pues salían 2,500. Claro. En mi generación, yo estudié en 1988, después de esas modificaciones, entramos 1,000 y salimos 250. Y luego de los 250, ¿cuántos pasan a estudiar la especialidad? Pues se va achicando. Claro. Si uno lo multiplica, esto es mera matemática, año tras año tras año, acumulas un déficit, una carencia de personal de salud, como la que vivimos al inicio del sexenio del presidente López Obrador, ¿no? Y que todavía está y que cuesta un montón revertir. Bueno, entonces uno diría, bueno, no creció lo público, era lo que querían, lo diseñaron, les salió bien, pero no creció lo privado. Tampoco. Por lo menos suficientemente. Por supuesto, aparecieron 3 corporativos muy grandes de la industria hospitalaria, se expandió la industria de los seguros financieros de salud, con corporaciones internacionales principalmente, otro mecanismo de concentración del ingreso, ¿verdad? Claro. Los bancos entraron a hacer financiamiento, las constructoras, OHL, Odebrecht, etcétera, hicieron estos proyectos que le llamaron APPs, Asociación Público-Privada, donde el costo financiero lleva a 25, 30 veces el costo real de lo que realmente paga el gobierno, con lo cual también reducen la bolsa financiera del Estado para poder invertir en la formación de recursos, en modernización tecnológica, en prevención, etcétera, ¿no? Y uno diría, bueno, pues si le pusieron tanto al cochinito de lo privado, ¿por qué no creció? Mi planteamiento, puedo estar equivocado, quien quiera debatirme, estoy abierto a escuchar, es que el sector privado mexicano no tiene, o no ha tenido, por lo menos en este campo, ignoro en otros, una visión suficientemente generosa. Quiere ganancias rápidas, seguras, y está muy acostumbrado a que se los garantiza los gobiernos corruptos. Entonces, ¿para qué va a entrar a hacer inversiones riesgosas, con rendimientos a largo plazo, no garantizadas? Pero no solo eso, como suele ocurrir con las élites económicas del mundo, incluida la de México, son clasistas y racistas. Entonces, ¿por qué habría de construir un hospital, una de estas empresas privadas, aún usando financiamiento del Seguro Popular, es decir, sin tener que tener pérdidas en la inversión, en la montaña de Guerrero, donde hay una carencia enorme de servicios de salud? O en la Tarahumara, o en Chiapas, o en Oaxaca, o en los múltiples lados donde nos falta infraestructura personal, etcétera, de los servicios de salud. No lo hizo. Entonces le salió mal lo que realmente hubiera
servido porque lo público lo achicaron, lo privado no les creció. Y luego apareció, termino ya con esto, porque me regreso a la pregunta, una forma parasitaria, le llamo yo, de aprovechar el mercado de la salud, que fue un modelo también adoptado de Estados Unidos. Hoy veo que está en varios países. Reino Unido, que tenía un emblemático y poderoso sistema público de salud de cobertura universal, ya se desplazó a este modelo también, principalmente con los gobiernos neoliberales. Así es. Y es el de los consultorios adyacentes a farmacias, que es el nombre técnico que le damos a este fenómeno donde hay una farmacia, un lugar donde le venden medicamentos y material de curación, y también cosméticos, y también los pañales, y también cereales, y también es un supermercado, vaya. Claro. Y a un ladito está una casita que dice asesoría médica gratuita o consulta gratis, ¿no? Le tienen que poner nombres para disfrazarlo de que es una consulta médica. Claro. No es un fenómeno marginal. La encuesta nacional de salud y nutrición más reciente muestra que 28% de las consultas que se dan cada año en México se dan en este tipo de consultorios. Luego ya aparecieron hasta en los supermercados ordinarios. Estas cadenas de corporaciones, principalmente internacionales, de supermercados, tienen ahí junto a las verduras, hay una puertita y un letrero y es consulta médica. No me digas. Lo cual es una aberración sanitaria, además. Sí. Me contaba una amiga oftalmóloga hace unos días, de repente oye gritos, está aquí pesando los jitomates, voltea y ve una pierna así blandiéndose en el aire y escurriéndole sangre. Ahí en un cuartito, con la puerta abierta frente a la verdulería. En un supermercado de una cadena, una corporación enorme que ha, desde luego, desplazado a todo el pequeño y mediano comercio de alimentos en México. Es una aberración sanitaria. Pues sí. ¿Cómo va a haber algo que evidentemente representa un riesgo de salud para el que tiene la herida en el pie? Era un niño, además. ¿Cómo? Para que compre los tomates. A lo mejor la herida está infectada y va a contaminar los tomates. Sí, claro. Es absurdo. Pero bueno, este fenómeno lo dije en una mañanera y se me fueron encima cuando dije debería desaparecer. Hola. Yo considero, lo sostengo, que consultorios adyacentes a la farmacia deberían desaparecer. ¿Qué dijo todas las buenas conciencias del sector privado y sus medios corporativos? Han resuelto un problema, ¿no? En una mañanera hasta me acusó una reportera frente al presidente López Obrador y dijo, las desafortunadas declaraciones del subsecretario. Atinadamente el presidente dijo, se fue otro pasito más a la raíz de lo que estoy explicando ahorita, y dijo, mientras el sector público no tenga la capacidad, ahí están los consultorios. No estoy hablando de que mañana vayan y lo cierren. Sería absolutamente irresponsable porque tendríamos un problema inmediato de oferta y satisfacción de los servicios de salud. No estoy hablando de eso. Pero sí estoy hablando de que entre los pendientes de esta cuarta transformación, no sé si ahorita en el segundo piso o en el tercero, ojalá fuera como a mitad del segundo, la oferta de servicios de salud fuera tan suficiente que fueran prescindibles los consultorios adyacentes a farmacias. Por cierto que cuando yo digo hay que quitarlos, sale la misma falacia, regulación versus prohibición. Y entonces lo que dicen es, no, lo que hay que hacer es regularlos. Y regularlos es darles la patente de corso, con lo cual ya se quedan para siempre, ¿no? Vaya cosa. Todo tiene. Doctor, hay miles de preguntas que se quedan en la libreta. ¿No? ¿A poco no? Sí, Carolina, muchísimas. Y no nos da la vida y tampoco queremos abusar de tu tiempo. Encantado. Porque ya lo hicimos. No, con mucho gusto. Programa va a durar un poco más. Y te agradecemos muchísimo. Estoy a sus órdenes. Esta es tu casa. Ojalá que no sea la última vez. Yo sé que no va a ser la última vez. Que vamos a poder seguir platicando contigo porque la salud es algo que nos importa a todas y a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, querida Carolina. Gracias a ustedes por dejar colarme. No, hombre, al contrario, que se repita. Sí. Y usted ya lo sabe, queridos amigos y amigas, esta es la Rapentrevista para ustedes. Que lo comparta, que lo comente, que lo coleccione. Y usted se cuida mucho y nos vemos la próxima. Ya lo sabe, este es su espacio.